Ciprosimeca les saluda y les desea un próspero año nuevo. Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su espacio Conversemos, un espacio creado por y desde el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense del Seguro Social e instituciones afines Ciprosimeca, un espacio en el cual tratamos distintos temas en salud, temas en derecho, temas sindicales, temas de sociedad en general, en fin, muchos temas que son de importancia y que yo sé que a usted le van a servir en su vida cotidiana. Y también los invitamos a que a través de nuestro Facebook Conversemos Ciprosimeca, usted nos indique cuáles son esos temas que le gustaría que tratáramos aquí en este espacio. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Georgianela López Casal. Ella es geriatra en el Hospital México y le damos una cordial bienvenida. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Es un honor estar aquí. Muchas gracias. Y comenzamos hablando un poco de lo que es el cuidado en el adulto mayor, que es lo que vamos a tratar hoy. Principalmente como estamos en épocas de fiesta, de fin de año, de Navidad, claro, en estas épocas que es tan importante, ¿verdad? Sí. Sí, y es una época en la que en realidad siempre tenemos quejas, ¿verdad? Y problemas con los adultos mayores de toda índole, ¿verdad? Entonces, pues básicamente, para hacerlo de una manera ordenada, recordarle a los televidentes, ¿verdad?, de la parte médica del adulto mayor. Sí. Es muy frecuente que tengamos que ir a fiestas, que queramos llevar a nuestros adultos mayores, a nuestros papás, ¿verdad?, sacarlos del núcleo familiar para ir a donde los nietos, entonces siempre hay que recordar, llevarles los medicamentos, cuidarles la comida, ¿verdad?, vigilar, qué comen, a dónde comen, si les cae bien, si no les cae bien, eso digamos de la parte médica. Si vamos a salir del país, por ejemplo, que a veces los dejan donde el hermano, donde otra persona que no es donde usualmente ellos habitan, pues llevar todas las medicinas, llevar una hoja de en caso de emergencia a quién avisar, quién es su médico tratante, ¿verdad? Que son cosas que parecen fáciles, pero que en el diario vivir, si los tiene normalmente una cuidadora y los lleva donde la hermana y tal vez ella no sabe nada, pues no estamos exentos de que tenga una emergencia y en ese momento no sepan pues a dónde hacer, ni qué toma el adulto mayor, ni quién lo ve. Entonces, de ese punto de vista es importante. También es importante si los vamos a exponer, digamos que vamos a llevarlo a la playa, llevar las consideraciones, ¿verdad?, hidratarlo bien, protegerlo de picaduras, ver bien a dónde va a ir, que no vaya a hacer ninguna alergia, igual a la montaña, ¿verdad? Si van a ir, protegerlos del frío, ¿verdad?, cambios de temperatura. Toda esa parte, digamos, en la parte médica que es importante. También son épocas en las que, ¿verdad?, la gente anda como más contenta, a veces toma licor, ¿verdad? Entonces, por ahí también tenemos que cuidar tanto al adulto mayor ¿verdad?, de que no se nos vaya a hacer un abuso en licor y que puedan interactuar con algún fármaco y demás, y también pues a los cuidadores, ¿verdad?, porque es una época en donde la gente a veces se relaja un poquito, ¿verdad?, y entonces hay accidentes. Es muy frecuente que veamos caídas, ¿verdad?, que todos estaban en la fiesta y tal vez no prestamos mucha atención, el adulto mayor se cae, ¿verdad?, y se puede fracturar. Entonces, por ahí también cuidarlo en las actividades sociales de lo que son las caídas, ¿verdad? Otra punto importante es a veces las situaciones de cuidado, ¿verdad? Que tratemos de integrar a los adultos mayores a todo, bueno, mientras su estado lo permita, incorporarlos a las fiestas, ¿verdad? Correcto. No dejarlos en la casa, ¿verdad? Cuidando prácticamente la casa, sino que sean tomados en cuenta en el núcleo familiar como siempre lo fueron. Tal vez ahora pues ya tienen problemitas de memoria, demencia, pero bien que mal los podemos incorporar y adecuar la fiesta, ¿verdad?, al adulto mayor. Doctora, en ese particular, si hablamos de que tenemos que cuidar más o menos a qué edad podríamos decir, porque tenemos adulto mayor, si no me equivoco, es ya 65 hacia arriba, ¿verdad? Y todavía vemos personas adultas de 70 años, 70, que son lúcidas y a veces están hasta mejor que uno, ¿verdad? Que es relativamente joven. Claro, entonces, ¿a qué edad más o menos tenemos que tener más cuidados o
Desde que son adultos Sí. mayores. Nosotros en geriatría siempre decimos, Nancy, que no es exactamente la edad, porque podemos tener un adulto mayor de 60 años que ya esté demenciado, encamado, o sea, que esté totalmente dependiente, y podemos tener, como lo decías vos, uno de 85, 90 años que sea el alma de la fiesta, que baile, que cante karaoke. Entonces, en realidad no es tanto la edad como las características funcionales y psíquicas que tenga el adulto mayor, porque si tenemos un adulto mayor sano, ¿verdad? Lo vamos a poder llevar a todo lado, mientras que si tenemos un paciente con demencia, con Alzheimer, con alguna de estas situaciones cognitivas, pues probablemente va a ser más difícil incorporarlo a una fiesta, que se administre sus medicamentos si uno va a ir a alguna actividad. Entonces, más que la edad, son las condiciones que tiene este adulto mayor, sus enfermedades, sus comorbilidades, lo que van a hacer, digamos, que sea más o menos dependiente, ¿verdad? En este caso. Vamos a ver, en estas épocas tendemos, como decía usted, ir a fiestas, ir a comer, cantar karaoke, los juegos pirotécnicos, los etcétera, toros, los todo. toros, ¿verdad? Etcétera. ¿En qué podemos integrarlos, pero que no haya un abuso, ¿verdad? Qué sé yo, que están acostumbrados a acostarse a las 8, pero la fiesta son las 12, la 1 y ahí sí. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podemos integrarlos, pero de manera que no vaya a haber un abuso para con ellos, ¿verdad? Sí, es muy importante la voluntad del adulto mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el adulto mayor pues no le molesta ir a la fiesta, o que la fiesta sea en la casa y todo, y tiene apertura, pues en realidad no tenemos ningún problema. Pero sí, a veces también pasa que pues tal vez el adulto mayor no quiere, o ya, como decís vos, se acuesta a las 8, ya no le gustan las fiestas, ya tiene ciertas limitaciones que lo hacen no sentir que quiere ir a la fiesta, y entonces la imponemos, ¿verdad? Sí. Entonces ahí sí es muy importante si el paciente puede tomar sus decisiones, ¿verdad? Preguntarle, ¿verdad? ¿Quieres ir a la fiesta? ¿Es en la noche o la vamos a hacer aquí? Y si pues él está de acuerdo, adecuarse, ¿verdad? Digamos que a la hora que él se quiera ir, respetar eso, o bien, si prefiere quedarse en la casa, pues nosotros asegurar que lo dejamos en unas manos adecuadas, jamás dejarlos solos, ¿verdad? Eso prácticamente es muy peligroso, sí. Sino dejarlos con un cuidador o cuidadora, ¿verdad? Que uno sepa que va a estar tranquilo, para que también los familiares puedan disfrutar de las fiestas, pero siempre con cierta responsabilidad al adulto mayor, ¿verdad? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que ellos presentan en estas épocas, si es que las presentan? Bueno, vemos mucho infecciones respiratorias en la época del clima, ¿verdad? Que es un poco fría, un poco ventosa, vemos problemas alimenticios, ¿verdad? Indigestión, de diarrea, de vómitos por comidas que les cayeron mal. A veces vemos también problemas medicamentosos, por esto que te decía, que cambian de cuidador o se van para la playa, todo. Y también es muy importante que en estas épocas siempre, y en todos los grupos, pero también en el adulto mayor, vemos síntomas depresivos, ¿verdad? Porque es una época de mucha nostalgia, sí. A veces han perdido al cónyuge, a un hijo, o pues, ¿verdad? Tienen más riesgo de ver la gente contenta, tal vez ellos enfermos, y entonces también se intensifican los rasgos depresivos, y pues ahí también hay que tener cuidado, ¿verdad? ¿Qué cuidados podemos tener? Bueno, es muy importante lo que hablábamos de la integración a toda la dinámica familiar. A veces uno ve que todos van de paseo y al viejito no lo dejan en la casa, ¿verdad? Sí. Entonces sí es importante siempre tomarlos en cuenta, participarlos. Como te decía, si vamos a dejarlos a cargo de alguien que sea alguien de confianza, ¿verdad? Muchas veces también la persona que los cuida o a la que buscamos no es la adecuada, los deja solos, no les da las medicinas. Entonces, saber bien en manos de quién vamos a poner a nuestros ancianos. Igual, como decíamos, cargar sus medicamentos, tener el médico cerca, ¿verdad? Porque son etapas un poco a veces complicadas, ¿verdad? Igual en las fiestas, ¿verdad? Uno dice, si me pasa una emergencia, ¿qué hago? Saber Exacto. Que los servicios de emergencia de los hospitales trabajan normal, tener eso en cuenta, a dónde le corresponde, tener siempre la identificación, el carnet de asegurado, y siempre es muy importante para nosotros los geriatras, las medicinas, sí. ¿Verdad? Que si tuvimos una emergencia y lo vamos a llevar lo que el adulto mayor toma, porque es un paciente que a veces no sabe, se le olvida, entonces lo que el cuidador haga es muy importante. Entonces, ver bien en manos de quién nos vamos a dejar. Hay gente que ¿verdad? Que desgraciadamente nos los dejan en los hospitales,
¿verdad? En estas épocas siempre aumenta el número de ingresos por abandono. Entonces eso pues, ¿verdad? Enfatizar que no, ¿verdad? Sí, que el hospital no es, un centro nocturno, diurno, ¿verdad? Sí, que en estas fiestas menos, ¿verdad? Que pues ya habrán sus años en los que pues, podemos disfrutar, pero si tenemos la bendición de tener a este adulto mayor, pues a disfrutarlo, ¿verdad? Y también es una etapa, una época en la que también incrementan las agresiones, ¿verdad? No solo a las mujeres, sino en sí, como hay licor de por medio, todo, ¿verdad? Los maltratan, los agreden. Entonces es una población muy desprotegida en este sentido y siempre cuando hay fiestas aumenta, ¿verdad? Sí, claro, porque ya para muchos tal vez se puede volver que pereza, hay que cargarlo, exacto, que y ya aburrido, tomados, ¿verdad? Exacto, etcétera. entonces, exactamente. ¿De qué manera pueden disfrutar ellos de las comidas de las fiestas sin tener que ser un dato más en la estadística por enfermedades digestivas? Bueno, pues en realidad yo diría que lo normal, ¿verdad? Tener cuidado un poco con la comida que venden en las calles, ¿verdad? Digamos cuando vayamos a las fiestas, ¿verdad? Lavarse bien las manos, nada más. Y sí no exponerlos a comidas diferentes, que es, por ejemplo, que nunca han probado, no sé, un platillo que no lo vayan a probar, ¿verdad? Porque podría ser que ahí hayan intolerancias, que les caiga mal. Entonces, simplemente que disfruten, sí, que coman lo que siempre han comido, pueden comer de todo, pero tratar de tampoco, ¿verdad? Abusarse, que es donde vemos los problemas de gastritis, de colitis, ¿verdad? Que tal vez comieron más de la cuenta. Entonces, nada más como invitarlos a que disfruten con moderación, ¿verdad? Doctora, dentro de lo que son las fiestas navideñas, si usted lo mencionaba ahora, es una época de amor, decimos, ¿verdad? Navidad es una época de amor, es una época de paz, es una época de unidad. Y usted mencionaba algo que es muy importante, muchos de ellos han perdido tal vez a su cónyuge. Entonces, ¿de qué manera podemos integrarlos también en el sentido de que no se sientan tristes, no se sientan deprimidos, pero respetándoles su espacio, ¿verdad? Bueno, eso es muy importante porque de hecho cuando aborda uno este tema lo primero que tiene que haber es respeto, ¿verdad? A veces los hijos lindísimos, ¿verdad? Se murió el papá y todos están encima del adulto mayor, no lo dejan ni respirar, lo quieren sacar a todo lado para que se distraiga porque, ¿verdad? Pobrecita mamá. Y en realidad a veces más bien estos pacientes lo que quieren es espacio para llorar a su ser querido, para recordarlo, para estar, ¿verdad? En ese espacio que necesita. Entonces es muy importante el respeto, preguntarle, mira mamá, tal vez sí es la primera Navidad sin papá, ¿qué quieres hacer? ¿Tienes ganas de ir a la fiesta familiar o quieres quedarte en la casa? ¿Verdad? Porque siempre en estas épocas, como decís vos, es más difícil, ¿verdad? Se vuelve más difícil el duelo. Entonces, pues si el adulto mayor pues quiere quedarse solo, pues ser solidario, quedarnos nosotros, vigilarlo, pero siempre respetando este espacio que es necesario que pase, ¿verdad? Porque a veces lo vemos de que los queremos llenar de actividades y entonces más bien les enlentecemos el duelo. Entonces es muy importante el respeto y también es muy importante que se me ocurre aquí mencionar que tampoco tenemos que darles ningún fármaco, ¿verdad? Existe la cultura de que pobrecito, vamos a darle algo para dormir porque está muy triste, o sea, el duelo es normal que el paciente esté triste, se habla en la literatura que hasta un año posterior a la pérdida, todos los sentimientos de depresión y nostalgia son normales y que a partir más bien después de ese periodo, si siguen presentando, uno lo medica. Entonces tratar de también dejarlos, ¿verdad? Al adulto mayor hay que tener mucha precaución a la hora de medicarlo y más si es un duelo, en realidad pues él tiene que vivir, tiene que sentirse triste y no tenemos como que tener esa obligación por medicarlo, que a veces uno lo ve que hay cierta presión, ¿verdad? Entonces pues eso es importante. A veces los papeles se invierten, entonces los hijos empezamos a tratar a los papás como si fueran nuestros hijos, ¿verdad? Sí. Y eso viene un poco a calar en esto que hablábamos, que papá venga, coma, papá acompáñenos, papá vaya a acostarse ya, papá. Y tal vez papá no quiere o mamá no quiere, ¿verdad? Entonces
también es importante recalcar que sigue siendo nuestros papás. Sí, eso es un rol que tiende a volcarse, ¿verdad? Y que realmente uno que trata con los adultos mayores, a ellos eso les molesta muchísimo, ¿verdad? Porque en realidad sí, pues es un poco complicado, ¿verdad? Que ahora solo me dan órdenes y ahora me dicen, y en realidad son mis hijos. Aquí es muy importante, cuando uno asume este rol de cuidador, ¿verdad? Importante ver cómo está el paciente cognitivamente. Si es un paciente demenciado, con Alzheimer, ya con deterioro, pues sí hay que ayudarle, hay que darle los medicamentos, recordarle, ¿verdad? Porque si no caemos como en la negligencia. Pero si es un adulto mayor independiente, que cognitivamente está bien, que sabe, toma sus decisiones, pues hay que saber respetar. Sugerir, mira, te veo así, me parece que no te estás cuidando, pero sí respetar ese rol de que no podemos meternos o involucrarnos de manera imponiéndonos en la vida de este adulto mayor. Ok, hablando un poco de lo que es fin de año, y bueno, Navidad y fin de año, lo que hablamos de los paseos, ¿verdad? Volviendo un poquito al tema de los paseos. Ya mencionamos que se deben de tener las precauciones con lo que es el medicamento, la lista de los fármacos que toma, cuál médico lo trata, etcétera. Si lo llevamos a una playa o a una montaña, algún sitio alejado, ¿qué es lo recomendable hacer con ellos? Porque muchos dicen, yo puedo ir a caminar, puedo ir a subir montañas, sí, claro, puedo ir a nadar medio océano. Pues básicamente ahí son las recomendaciones que igual se le dan a toda la población, que si van a ir a la playa se pongan bloqueador solar, que se pongan repelentes, sobre todo en zonas de dengue, ¿verdad? Que usen su repelente, que no se metan al mar en horas donde la marea está alta, ¿verdad? Por el riesgo de que haya algún accidente acuático, que si se sienten mal no se presionen, qué sé yo, que si se sienten mareados mejor se vayan a descansar, bueno, los cuidados con la dieta, igual si van a ir a la montaña, ¿verdad? Ir bien abrigados, básicamente lo que a la población general se le da. Sí hay que tener mucho cuidado con los problemas, que ya sería un poco las personas con problemas de neuropatías y demás, que a veces sí se van a caminar a la arena y tal vez no sienten tanto el calor de la arena y se pueden sufrir quemaduras. Entonces ahí sí tener cuidado, ir bien protegidos con sandalia, tal vez no descalzos, ¿verdad? Pero en realidad pues no es nada diferente a los cuidados de la población general, ¿verdad? Ok. Y doctora, vamos a ver, cuando estamos ya en lo que es fin y principio de año, ¿verdad? Muchos de los adultos mayores de la población costarricense están en albergues. Entonces, ¿qué es lo recomendable? ¿Que nosotros los traigamos a nuestras casas en esa época o mejor irlos a visitar nosotros? ¿Cómo podríamos tocar estos temas, verdad? En realidad, pues depende mucho del albergue, ¿verdad? Hay albergues que son como unidades de larga estancia, en donde el adulto mayor ahí vive y tiene años de vivir ahí. Pues en ese sentido, si él ese es su hogar y se está acostumbrado a que los familiares lo visiten, más bien a veces podría ser hasta más perjudicial sacarlo y llevárnoslo a la casa donde ya él se siente extraño y ya se pierde, ¿verdad? Que realmente visitarlo en el hogar. Hay centros que son solo más bien de día, ¿verdad? Donde el paciente, el adulto mayor va, pasa y que más bien en las fiestas les dan como vacaciones, ¿verdad? Que también a veces ahí también hay que saber manejar eso, cómo vamos a tener a nuestro papá que toda la vida va al centro y de un momento a otro lo tenemos en la casa las 24 horas. Entonces yo diría que volvemos a lo mismo, Nancy, siempre, individualizar al paciente. Si el paciente ya, por ejemplo, es un paciente con un Alzheimer avanzado, que ya casi tampoco se da mucha cuenta de que es Navidad, o de que es 31 y de que vinieron sus hijos o no, pues prácticamente la recomendación sería que los vayamos a visitar, pero les va a caer más mal sacarlos de su entorno y llevárnoslos que dejarlos en el hogar. ¿Son importantes los centros diurnos, ahora que usted lo mencionaba? Pues son muy importantes los centros, sobre todo los centros de día. Nosotros siempre pensamos que hasta donde sea posible, el adulto mayor debe estar en su casa con su familia que lo quiere.
Sí, hay problemas de cuidado, ¿verdad? Ya casos especiales en donde más bien vemos que el adulto mayor va a estar mejor en un centro que con su familia porque tal vez lo agrede, lo abusa, pues ahí sí está justificado el centro como tal. Pero en realidad a todos nos gustaría pues envejecer en nuestra casa, en nuestras paredes, con nuestras cosas que nos costó años construir. Y lo que sí pues se está mucho en boga ahorita es mantenerle la funcionalidad. Es decir, que tratemos hasta el último momento de que se hagan sus cosas, de que participen en actividades, de que lean el periódico, que vean televisión. Entonces, muchas veces los centros de día sí nos ayudan en eso. ¿Por qué? Porque tal vez los hijos tienen que salir a trabajar, los nietos a estudiar, y ¿quién nos cuida? Se queda con él. Exactamente. Exacto. Entonces, si el centro permite que el adulto mayor vaya ahí, se divierta, tenga gente de su misma edad y al final del día pueda regresar a su casa, pues es lo ideal. Más bien creemos que en un futuro deben de haber más centros diurnos en el país, ¿verdad? De los que hay actualmente. Correcto. Y podríamos hablar también un poco de los adultos mayores que tienen su propia casa, ¿verdad? Y que viven tal vez solitos. Hay muchos que también viven solitos. Entonces, ¿hasta qué punto podríamos nosotros hacer una intervención, digo yo, ¿verdad? Porque ya papá o mamá se está cayendo constantemente. Sí, eso lo vemos siempre, ¿verdad? Pero no, está en mi casa, yo vivo yo lo aquí, quiero cuidar y él no se deja. Y no se deja, ¿verdad? Y le hablamos tal vez a papá o mamá y no, yo tengo mi casa, yo no me voy a ir donde nadie, no quiero que nadie se venga aquí. Es cierto, y es un gran problema porque a veces no hay cómo hacerlos entrar en razón. En realidad es muy importante, digamos, en ese punto establecer cómo está la condición psíquica, porque a veces uno los ve medio normales, ¿verdad? Y los respeta, y tal vez ya existe algún deterioro cognitivo que no lo hemos notado, ¿verdad? Porque eso es como muy solapado y que entonces más bien ya le está en riesgo, ¿verdad? Y eso de que viva solo ya tal vez no aplica porque tal vez ya se le olvidaron las medicinas, se les olvida mucho comer. Y uno cree que están bien y tal vez no almuerzan, no comen porque se les olvida o les da pereza hacerse para ellos solos. Entonces eso sí hay que establecer, estar bien atentos, y si no tenemos la duda, pues llevarlo a una valoración geriátrica para ver, o sea, está bien, está en capacidad de tomar decisiones, le tengo yo que respetar eso de que quiere vivir solo, o ya tal vez tiene su deterioro cognitivo, tal vez él me dice, pero yo ya no debo de hacerle caso. Entonces es básica que el paciente esté bien. Si mentalmente está bien y él quiere vivir solo, pues desgraciadamente hay que respetárselo porque no hay manera como de imponerle al paciente que puede tomar sus decisiones. Ahí pues sería buscar estrategias de cuidado, de que contactar al vecino, de contratarle una empleada, aunque a veces es difícil hasta con la empleada que no la quieren, pero existir una manera como de monitorizarlos. Y si ya eventualmente, pues sí, el médico nos aconseja de que le encuentra ciertos deterioros, pues sí es mejor pues reubicarlo, ¿verdad?, a la casa de un hijo, o bien irnos a vivir con él. O sea, generar una serie de estrategias para ver cómo vamos a hacer con el papá o la mamá, ¿verdad? Porque ahí se estaría en riesgo más bien. Correcto. ¿Cuáles son esos deterioros más comunes que sufren? Y más o menos a partir de qué edad ya se empiezan a dar. En realidad, pues lo más común es la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Que todos en medida conocemos. El factor principal es la edad. Entre mayor edad, mayor riesgo de desarrollar este tipo de problemas. También está la parte de las demencias vasculares, que las vemos en todos los pacientes diabéticos, hipertensos, que tienen gran riesgo de tener problemitas, lesiones vasculares a nivel cerebral que terminan en ciertas demencias. Entonces, en realidad, pues la edad y las enfermedades crónicas, llámese diabetes, presión alta, son los principales factores de riesgo para desarrollar este tipo de deterioros. El deterioro cognitivo en realidad es muy solapado, ¿verdad? No es tan brusco su aparición, dependiendo de la etiología, pero generalmente si hablamos de enfermedad de Alzheimer, se va instaurando muy lentamente. Entonces es muy normal que uno vea que la familia lo dejó pasar como cambios del envejecimiento. Y cuando uno ya se sienta como a ver, ¿desde cuándo le notan eso? Ellos dicen, no, hace 2 años que nosotros le notamos. Y que se fue como envejecimiento normal, y eso no es envejecimiento normal, ¿verdad? Eso ya son cambios patológicos de la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuándo podemos entonces decir es envejecimiento normal y mejor pongámosle cuidado? Bueno, eso es una excelente pregunta que nos hacen a nosotros siempre. En realidad el adulto mayor que es independiente,
que maneja bien sus medicamentos, su dinero, que puede coger un bus, que puede interactuar en actividades sociales, que va a la iglesia, que pertenece a grupos, generalmente es un adulto mayor sin riesgo, ¿verdad? Esos son como los parámetros de la vida diaria que nos pueden hacer pensar, aquí todo anda bien. Si nosotros empezamos a ver olvidos, sobre todo olvidos frecuentes, cambios en el humor, dificultad para reconocer ciertas personas que toda la vida se han conocido, situaciones normales que uno ve que están fallando, ciertas tristezas que a veces pueden ser este tipo de cambios, pues es mejor consultar. Siempre yo le digo, es mejor que el médico le diga a uno, no, todo anda bien, que en realidad pasar uno por atribuir algún cambio al envejecimiento normal, ¿verdad? Entonces tenemos que, no importa, estarle siempre teniendo ese cuidado, sí, ¿verdad? Sí. Mejor estar un pasito adelante, por así decirlo. Y entre más edad, mayor riesgo, ¿verdad? Entre más 80, 90, todavía más riesgo, porque la edad es el principal factor de riesgo. Correcto, sí. Entonces, en este particular, ya para ir cerrando, ¿verdad? El programa, entonces tenemos que tener en cuenta que lo principal es la opinión del adulto. Ajá. Para lo que es la participación de las fiestas, para lo que es incluso si vive solo, si quiere que lo acompañemos y lo demás, ya cuando veamos que hay un riesgo mayor, entonces ahí sí nosotros hacer la intervención. Exactamente, siempre, y el mensaje principal es individualizar. Puede ser que yo tenga una adulta mayor de 85 años que no cumpla con, o sea, que esté bien, que quiere ir a la fiesta, a la igual como puedo tener uno de 60 que no quiera nada, o sea, eso no es dependiente de la edad, sino más bien de cada paciente. Sí, del estado de ánimo de cada uno. Exactamente. Doctora, ¿qué consejos nos da usted para esta Navidad, ya para cerrar el programa? Bueno, pues lo que decíamos, siempre es muy importante pues disfrutarla, ¿verdad? Disfrutar con moderación, ¿verdad? Como siempre, manejar con cuidado, ¿verdad? A veces ni siquiera somos nosotros, pero hay que andar con cuidado de que venga alguien tomado, porque pues lo vemos mucho en los hospitales, ¿verdad? Los traumas, las lesiones y el dolor que genera todo esto. Entonces, pues en realidad la moderación, ¿verdad? Y disfrutar de la época, que por más problemas, angustias, situaciones, pues es una época del año muy bonita y que igual pasa, ¿verdad? Y ya otra vez estamos en enero y pues entonces disfrutarla. Tanto que decíamos que venga y tan rápido que se va tan rápido. Y también pues el sentido de la Navidad, ¿verdad? Que a veces pasamos atareados y que al final llega la Navidad, estamos tan cansados que se nos pasó y no sabemos a veces si es la última Navidad con la persona querida o, ¿verdad? Entonces siempre tratar de disfrutarla. Disfrutarla al máximo, la época, la familia, exacto, todo, ¿verdad? exactamente. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a usted, Nancy, por invitarme y a los televidentes. No, y sepa que no va a ser la primera, o sea, la primera, pero no va a ser la última. Sí, en eso hay un montón de temas. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por haber estado con nosotros. Los esperamos en una semana. Recuerden que tienen una cita con nosotros, así que pásenla bien y nos vemos.